a brevedad posible. Entonces ahí estamos, ya está grabándose la clase y nuevamente reiterando mi saludo a ustedes. Tengan buenos días, qué bueno que ya se han conectado y antes de empezar con la clase, con el ejercicio que ustedes están haciendo de la ley de senos y cosenos, algún problema o dificultad, porque me reportaron que con el problema del resbaladero creo que hubo un pequeño problema, ¿verdad? Bueno, eh, si gustan pues lo vamos a tocar ya cuando esté la mayoría de sus compañeros conectados. Espero que hoy no tengamos así mayores dificultades. Bueno, vamos a proyectar la agenda que tenemos preparada para el día de hoy. Y bueno, vamos acá, agenda número 10. Y bien, ya estamos compartiendo acá la agenda de matemática. De matemática 6 para el día de hoy. Solo voy a admitir acá a un compañero, o creo que al licenciado Oscar. Buenos días, bienvenido licenciado Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, licenciado Minor Giovanni? ¿Ya terminó sus actas? Ya usted, pero viera que un gran problema por el WhatsApp web, porque el teléfono me presentó problemas y por eso no podía mandar las actas. Ya las tenía desde ayer tempranito usted, porque ya como ya agarré práctica con esto de convertir cada archivo al PDF y luego unirlos y luego dividirlos, porque como hay páginas ahí, si fíjese que Ajá, lo malo de esos archivos es que uno les tiene que hacer unas configuraciones ahí para que pueda salir en tamaño carta, porque exacto. no sale la firma en la misma hoja, y uno tiene que estar corriéndoles en algunas celdas. Pero ya está, eso ya está. Calidad usted. Dichoso, dichoso, ánimo. Que esté Sí, bien. Hoy va a ser de correr para todos usted. A ver qué tal, hombre. sí usted, porque me imagino que es por Sí, lo que ya hombre. nos habían contado aquella vez. Sí, hombre, y lo que pasa que todo es a última hora. Usted mire que nos lo enviaron el viernes a las 12 y como a la 1 y a las 4 de la tarde nos vuelven a reenviar el documento que no era ese, que había que modificarlo. Híjole, se nos complicó, pero bueno, así es la vida. Echémosle ganas. Sí, licenciado, así Muy es bien, usted. así es. Ahí estamos. Bueno, ahí Ánimo, estamos. apreciables estudiantes, en este 10 de septiembre y que todo esté bien. Ahí estamos. Gracias. Aquí voy a estar para servirle. Gracias. Como les comentaba, ya solo nos quedan, ¿qué? 6 clases. 6 sesiones, mejor dicho, porque todavía nos hace falta un parcial y el examen final. Lo que quiere decir que ya solo tenemos como 4 clases. Además de la de hoy, ¿verdad? Y bueno, sesión de la clase número 10 de matemática 6 con el curso con el tema. Pues hoy vamos a continuar con simplificación de expresiones trigonométricas y vamos a empezar lo que es verificación de identidades y por supuesto las funciones trigonométricas en ángulos generales. Bien, vamos a empezar primero pues con la bienvenida. Y bueno, ahora que ya hay más compañeros conectados, vamos a... Ay, qué bueno que ya se están uniendo, qué alegría. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, les damos la cordial bienvenida, les doy nuevamente la cordial bienvenida a ustedes. Espero que se encuentren bien desde sus localidades y pues bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Tenemos programado una pequeña activación de presaderes mediante la presentación de un collage con imágenes de los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Luego vamos a estar desarrollando las explicaciones. Vamos a continuar con la simplificación de expresiones trigonométricas. Luego vamos a lo que es verificación de identidades. Luego tenemos las funciones en ángulos generales. Y
vamos a estar realizándolo siempre con la secuencia problema, solución, conclusión y ejercicio, ¿verdad? O tarea. Muy bien, entonces ya que ya hemos presentado la agenda, dejo de compartir y veamos acá. Vamos a ir directo a la presentación que tengo por acá, que es en donde tengo la acá el collage, ¿verdad? Que podemos ver acá en el collage. A ver, cuéntenme qué identifican ustedes acá en este pequeño collage que se ha preparado, ¿verdad? Muy bien. Recordemos que ahí hay algo muy importante, que de ahora en adelante nosotros tenemos que tener una hoja con las tablas, ¿verdad? Con las identidades recíprocas, con las identidades de cociente y las identidades pitagóricas. ¿Por qué es necesaria esa tabla? Porque, o sea, si no nos aprendemos así de memoria lo que son estas identidades, entonces nosotros no vamos a poder simplificar expresiones, porque si se dan cuenta, en la segunda imagen en donde dice 1, donde tenemos que resolver la secante por la cotangente, nosotros ahí tenemos que hacer intercambios, ¿verdad? Nosotros tenemos que transformar la función secante y la función cotangente. Y por supuesto así va a ser, por ejemplo, cuando tengamos que operar, digamos, cosecante dividido tangente, o por ejemplo tangente por seno coseno, o por ejemplo cualquier expresión algebraica que nos coloquen, ¿sí? Va a ser muy importante que nos aprendamos o que nosotros permítame acá, ahí estamos, solo permítanme un momentito, voy a acceder acá. Ahí estamos. Entonces va a ser muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son las identidades recíprocas, cuáles son las identidades de cociente, cuáles son las identidades pitagóricas. Porque nosotros teniendo estas identidades, a nosotros ya no se nos va a complicar para nada la vida, ¿sí? Bien, espero que no haya ninguna duda. Y vamos a continuar con el ejercicio. Dejo de compartir en este momento. Y me voy a la pizarra virtual que vamos a estar utilizando el día de hoy, ¿verdad? Que por supuesto se les va a estar compartiendo en Classroom. Les recuerdo siempre que el material, las grabaciones de las clases anteriores y por supuesto la pizarra virtual que vamos a estar utilizando el día de hoy ya van a estar siendo compartidas en los próximos días, al igual que las pizarras anteriores ya están ubicadas en Classroom. Bien, vamos a continuar y acá pues lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Dice, simplificar las siguientes expresiones en términos de seno y coseno. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Tenemos que simplificar la expresión secante de alfa por cotangente de alfa. Bueno, acá nosotros el primer paso que vamos a hacer es primero transformar la identidad. Veamos acá. Vamos a colocarlo, vamos a ir escribiendo los pasos y vamos a transformar el valor de secante y cotangente. Pero bueno, como acá me están pidiendo que estas expresiones las deje en términos de seno y coseno, acá tengo mi tabla y esta tabla pues me va a ayudar a decidir o a elegir cuál de estas puedo utilizar. Por supuesto, es como les mencionaba, muy importante que nosotros sepamos elegir muy bien cuál de estas, con cuál de estas nos vamos a quedar, ¿sí? Solo permítame un momento. Voy a hacer un cambio por acá. Y veamos, le voy a colocar tabla de identidades. Le doy en guardar y ahí estamos. Bien, fíjense que ahí esa tabla no está completa. Pero, entonces voy a eliminar acá esto.
y mejor voy a subir una imagen. Esta imagen me va a servir para poder continuar permítanme acá. Vamos a ir a imágenes. Bueno, ahí estamos. Fíjense que acá esta tablita ya la tengo acá completa. Ahí estamos, la vamos a hacer un poquito más pequeñita. Y ahí está. Vamos a transformar el valor de la secante y la cotangente del ángulo. Solo permítanme, voy a aceptar acá. No, ya deshizo la solicitud. Bueno, vuelvo a la pizarra entonces. Miren, entonces acá cuáles son las identidades que me van a funcionar. Va, tengo que ver qué valores tiene la secante. Aquí yo puedo ver que la secante tiene el siguiente valor. Por ejemplo acá puedo ver, solo voy a... Ahí estamos. Por ejemplo acá la secante tengo en primera instancia que el valor va a ser de 1 sobre coseno del ángulo. Porque es, digamos en este momento el valor que me conviene. ¿Sí? Y es por ello que en eso yo me voy a basar para poder hacer la sustitución. Entonces, voy a ver con cuál otro valor yo podría trabajar la cotangente. Por ejemplo, acá tengo que la cotangente del ángulo es igual a 1 partido la tangente del ángulo. Pero como a mí me están pidiendo que lo deje en términos de seno y coseno, pues definitivamente cotangente del ángulo igual a 1 dividido la tangente no puedo utilizar. Así que por lo tanto voy a tener que utilizar de nuevo la identidad de cociente que me dice que la cotangente es igual a el coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Por lo tanto, nosotros vamos a decir entonces, vamos a escribir acá que la secante, vamos a ponerlo acá, que la secante por la cotangente del ángulo va a ser igual y hacemos la sustitución. Entonces la sustitución es la siguiente. Voy a decir acá que va a ser 1 dividido el coseno y vamos acá a colocarle el ángulo y el ángulo acá es el coseno de alfa por, y vamos a colocarle, agregar una fracción y vamos a escribir que la cotangente es igual a coseno de alfa dividido el seno de alfa. Así es. Miren, ahí ya hemos transformado el producto y ahora nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros vamos a resolver el producto, ¿verdad? Que tenemos acá. Y bien, entonces nosotros vamos a decir que este producto va a ser igual a, vamos a agregar acá una fracción y vamos a decir 1 por coseno del ángulo me va a dar como resultado coseno del ángulo. Ahorita sí me llegó la solicitud, la voy a aceptar ahorita. Ahí estamos. Va, perfecto. Continúo. Voy en la parte del denominador, voy al denominador y digo coseno del ángulo que va a estar multiplicado por el seno del ángulo. Ahora bien, ¿qué sucede acá? Fíjense que ahí lo que
a continuación va a acontecer es lo siguiente. Ahí estamos viendo que ahí podemos hacer una cancelación. ¿Y qué es lo que voy a cancelar ahí? Yo lo que voy a cancelar es el coseno del ángulo con coseno del ángulo. Y por lo tanto, la expresión me va a quedar igual a lo siguiente. Va a ser igual, y vamos a decir acá, a 1 sobre el seno del ángulo. Y listo, ahí ya hemos resuelto la expresión, compañeros y compañeras. Y no sé si tengan alguna duda con esta operación. Ahí estamos bien, Enrique, buen día. Solo que con relación a lo que usted decía anteriormente, creo que no habían ingresado los compañeros en relación a la tarea. No sé si nos puede aclarar algunas dudas que tenemos ahí, Lick. Perfecto, vamos a hacer una pausa, ¿verdad? Entonces, solo... Permítame. Sí, solo vamos a concluir acá los temas que tenemos programados para el día de hoy y vamos a estar resolviendo las dudas. ¿Sí? Va, perfecto. Ahí estamos. Va, entonces, esa sería la resolución que tenemos para esta expresión. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es que tenemos que resolver la división de la cosecante de A dividido la tangente de A. Entonces vamos con la número 2. Ya hemos resuelto la primera. Vamos con la número 2. Y veamos acá, vamos a escribir acá 2. Y ahí tenemos que resolver la siguiente división. La división es la cosecante del ángulo dividido la tangente de A. Eso es lo que en resumen vamos a estar representando. Vamos a acomodar esto. Esto pues igual lo vamos a acomodar por acá. Dejémoslo por acá. Ahí estamos. Va. Entonces, tengo que resolver ahora lo que es la cosecante dividido la tangente. Bien, nuevamente voy a volver a copiar mi tabla porque es necesario que siempre vaya acompañado con la tabla. Bien, acá tengo que elegir nuevamente los valores que me ayudan a transformar la expresión en términos de seno y coseno. Para ello yo voy a estar utilizando, para sustituir la cosecante de A, voy a estar utilizando la identidad recíproca. Cosecante es igual a 1 dividido el seno del ángulo. Ahora, para la tangente, pues aquí ustedes ven que ahí podría yo utilizar tangente es igual a 1 dividido cotangente, pero hay un problema. Ahí no tengo seno y coseno. Por lo tanto, me voy a las identidades de cociente. Y en las identidades de cociente sí me funciona porque ahí veo que la tangente va a ser igual al seno del ángulo partido el coseno del ángulo. Veamos entonces nosotros qué tenemos que hacer. Primero vamos a transformar la expresión en términos de seno y coseno. Punto. Por lo tanto, yo voy a estar acá y voy a lo siguiente. Acá tengo, por ejemplo, tengo que la cosecante de A, que va a estar dividido por la tangente de A, van a ser igual a lo siguiente. Y acá vean lo que va a suceder. Acá en el numerador voy a tener la sustitución de 1 dividido el seno de A. Y mientras tanto, en el
denominador voy a tener el seno de A. Permítanme acá. Vamos a agregar mejor. Ahí estamos. Que el seno de A va a estar dividido dentro de el coseno de A. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué caso tenemos acá? Aquí nosotros lo que vamos a hacer como segundo paso es efectuar el producto de medios y extremos. Ese es el producto que vamos a efectuar. Por lo tanto, para simplificar un poco la cuestión, voy a copiar acá la expresión. Voy a pegar acá. Y tengo lo siguiente. A ver, vamos a hacer el producto. Solo veamos acá. Mejor no lo hubiera borrado. Bueno, ¿saben qué? Mejor lo voy a eliminar. Eliminar. Le voy a dar pegar. Va. Entonces es para que comprendamos, ¿verdad? Que ahí voy a estar realizando el siguiente producto. Voy a estar multiplicando 1 por el coseno de A. Y voy a estar multiplicando el seno de A por el seno de A. Lo cual me va a quedar lo siguiente. Nuevamente voy a volver a pegar la expresión. Y voy a estar viendo lo siguiente. Por ejemplo, voy a ver que la multiplicación, en este caso de 1 por el coseno de A, me va a quedar el coseno de A. Ahora voy a multiplicar y veo que el seno de A por el seno de A me va a quedar el seno de A. Permítame acá. El seno cuadrado del ángulo A. Así me queda. ¿Sí? Y como ya efectué el producto de medios y de extremos, entonces esa es la respuesta. Que el coseno de A dividido la tangente de A va a ser igual a coseno de A dividido el seno cuadrado de A. Nuevamente, ¿tienen alguna duda con esta expresión? Bueno, si no tienen dudas, me voy con la tercera. Y dice tangente de alfa menos la cotangente de alfa. Vamos acá qué pasa. Vamos con la tercera expresión. Y la tercera expresión es tangente. Y vamos a ir acá. Tangente de alfa menos la cotangente de alfa. Va. Siempre voy a necesitar acá mi tabla. Voy a dejar para acá la pizarra. Y voy a copiar. Y voy a pegar. Me traigo mi tabla de nuevo. Ahora bien, siempre lo que necesito es transformar en términos de seno y coseno. Ahora bien, para transformar, como sabemos bien, la tangente y la cotangente, vamos a utilizar las identidades de cociente. Porque en las identidades de cociente nosotros podemos observar que estas están dadas en términos de seno coseno. En el caso de la tangente tenemos que la tangente va a ser igual a seno dividido coseno. Y en el caso de la cotangente, como es la inversa, entonces tenemos ahí que es el coseno dividido el seno. Por lo tanto, nuestro primer paso acá va a ser siempre transformar la identidad. No, transformar la expresión en términos de seno y coseno. Por lo tanto, si yo tengo acá, voy a copiar
Voy a pegar acá y veamos. En este sentido, si yo tengo la tangente menos la cotangente del ángulo, tengo lo siguiente. Acá yo voy a agregar una fracción y de primero lo que voy a estar agregando es lo siguiente, que voy a tener primero la tangente, que es el seno dividido el coseno, que voy a estar acá y voy a agregarle el signo, el seno del ángulo, y ahora vamos con el coseno, que igual es el coseno del ángulo, menos, voy a agregar de nuevo la fracción, me voy de nuevo a signos y voy a escribir el coseno, permítanme acá, el coseno del ángulo menos el seno del ángulo. Ahí está. Vean, esa es la transformación de esa expresión. Ahora, como ahí lo que tenemos es una resta de fracciones. ¿Qué pasa con la resta de fracciones? Nosotros podemos utilizar primero, pues el método de los productos cruzados. Es decir, que yo para poder resolver esa resta, sé muy bien que para realizar los productos cruzados debo de proceder de la siguiente manera. Voy a multiplicar en este caso para sacarlo de lo del denominador. Voy a asumir acá que se van a multiplicar el coseno por el seno del ángulo. Y esto lo aprendimos en matemática 1 con fracciones. Ahora bien, arriba voy a utilizar acá un paréntesis. Voy a tener que tengo que multiplicar el seno del ángulo por el seno del ángulo. Voy a colocar acá, cierro paréntesis, agrego el signo menos y luego voy a ver que ahí tengo que multiplicar, abro de nuevo paréntesis, coseno del ángulo por coseno del ángulo. ¿Sí? Ahora bien, como ya resolví fracciones, voy a escribirles acá: efectuar resta de fracciones. Ahí estamos. Ahora me voy acá con efectuar o mejor dicho, resolver producto en el numerador. Va. Como necesito resolver los productos que hay en el numerador, me voy a traer de nuevo la expresión acá y veamos. Aquí tengo que hacer lo siguiente. Voy a borrar esto acá y bueno, ahí voy a tener que seno del ángulo por el seno del ángulo me va a quedar como, veamos acá, voy a escribir como el seno cuadrado del ángulo. Vengo por acá, agrego el signo menos de la operación y lo mismo sucede porque como estoy multiplicando coseno del ángulo por coseno del ángulo, me va a quedar coseno cuadrado del ángulo. Y ya tenemos resuelta ahí la suma de fracciones, perdón, la resta de fracciones, ¿sí? Por supuesto, como ya tengo resuelto acá, pues ahí no puedo cancelar. ¿Por qué razón no puedo cancelar? Porque en el numerador hay una resta. Y por lo tanto, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es
seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo dividido coseno por seno del ángulo. Y listo. Esa es la respuesta de esa expresión. ¿Dudas con respecto a estas expresiones? ¿Hay alguna duda? ¿No hay dudas? Perfecto. Si no hay dudas, me voy con la expresión. Buenos días. Buenos días. Perdone usted, no alcancé a escuchar por qué colocó usted ahí donde dice tangente del ángulo menos cotangente del ángulo es igual a seno del ángulo partido coseno del ángulo. Perfecto. No logré escuchar de dónde trajo usted seno del ángulo partido coseno del ángulo y menos coseno del ángulo partido seno del ángulo. Discúlpele. Ahorita. Solo admito y vamos a ver acá ese misterio. Solo permítanme. Voy a admitir acá. Ver todo, admitir y admitir. Ahí estamos. Va. Veamos acá. ¿Cuál es el motivo del por qué se transformó en esa expresión? Va. Nosotros siempre vamos a revisar nuestra tabla, donde tenemos nuestras identidades recíprocas, las identidades de cociente y las identidades pitagóricas. Entonces, ¿yo en qué me voy a basar? Como tengo que transformar la expresión en términos de seno y coseno, yo tengo que elegir las identidades que me pueden ayudar. Por ejemplo, en el caso de la tangente, yo puedo ver que acá, en la tabla, la expresión tangente igual a seno dividido coseno me puede ayudar. Y es por ello que sustituí acá el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo que están representando a lo que es la tangente. Luego agrego el signo menos y ahora veo que necesito también transformar la cotangente. Y la cotangente acá, la expresión que me ayuda es la de coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Es por eso que se transforma en esas dos fracciones. Porque muchos me hubieran preguntado, pero ¿por qué no tomó la tangente igual a 1 dividido la cotangente? O por ejemplo la cotangente igual a 1 dividido la tangente. Pues porque nuevamente tendría que convertir cotangente y tangente en seno y coseno. Y por lo tanto no me ayuda. Pero si tengo identidades que ya están transformadas o que tienen al transformarse seno y coseno, pues mejor tomo esas identidades de una vez. Es por esa razón que tangente del ángulo menos la cotangente del ángulo, transformando la expresión en términos de seno coseno, le va a quedar como seno del ángulo dividido coseno del ángulo menos el coseno del ángulo dividido el seno del ángulo. Bien, ahí estamos. ¿Le resolví su duda? Gracias, Lick. Perfecto. Entonces, es por esa razón que que sufre esa transformación. Bueno, muy bien. Vamos a continuar. Y vamos con la expresión número 4. La expresión 4 pues es un poquito más larga porque acá lo que voy a tener es lo siguiente. La expresión 4 pues voy a tener una fracción en donde tengo que, permítame acá, voy a primero a establecer la fracción y luego en el numerador voy a establecer un denominador, un numerador que va a tener fracción. Y ahora, ¿cuál va a ser acá el valor? Entonces ahí voy a tener la resta de la tangente. Solo permítanme acá. Si acá tiene sí, igual tiene un signo. Entonces, miren, aquí vamos a tener la tangente del ángulo
menos la cotangente del ángulo dividido la secante del ángulo por coseno del ángulo, porque hay expresiones que incluyen coseno. Y acá abajo voy a tener la tangente del ángulo más cotangente del ángulo. Voy a revisar en el ejemplo y veamos acá. Vamos acá. Y bien, así es. Así es la expresión. Entonces siempre hay que revisar para que no nos confundamos. Ahora bien, tengo que transformar esta expresión en términos de seno coseno. Por lo tanto, yo tengo acá lo siguiente. Mi primer paso siempre va a ser transformar, o vamos a decir cambiar las funciones en términos de seno y coseno. Para ello yo me tengo que apoyar en mi tabla, ¿sí? Me voy a estar apoyando en mi tabla de identidades. Nuevamente la voy a copiar, la pego acá, y es por ello que ustedes, para cuando hagan la tarea sobre este tema, va a ser necesario que ustedes elaboren su propia tabla, para que a cada rato no vayan a estar escribiendo todo esto, ¿va? Y bueno, ahora bien, ayúdenme a elegir ustedes, ¿sí? Va, para la tangente, ¿cuál me queda mejor de todas las identidades que acá tengo? A ver, ¿cuál me queda mejor? Yo considero, Lee, que tal vez la que tiene ahí donde dice identidades de cociente y está ahí donde dice tangente del ángulo es igual a seno del ángulo partido coseno del ángulo, esa que ya remarcó. Exactamente, esa nos queda pero calidad. ¿Y para la cotangente? La que está a La la que par. tiene a la par. Muy bien, calidad, compañeros. Va, ahora veamos. Tenemos que transformar la secante. Para la secante, ¿cuál nos conviene? Pues obviamente para la secante nos conviene la secante igual a 1 partido el coseno del ángulo. Como se dan cuenta, solo necesitamos 3 transformaciones para poder, o sea, 3 identidades para poder transformar toda la expresión. Porque ahora, nosotros cambiando la expresión, pues nos queda lo siguiente. Le doy acá a pegar. Vámonos para acá. Le voy a borrar acá el numerito. Y bueno, ahora yo voy a decir lo siguiente. Que toda la fracción que tengo acá se convierte en lo siguiente, ¿verdad? Entonces ahí voy a tener que, veamos acá, voy a tener una fracción y del denominador se va a transformar otra fracción y otra fracción. Porque miren, para la tangente yo voy a colocar que voy a tener el seno del ángulo dividido el coseno del ángulo, que ya la habíamos visto en la anterior. Y nuevamente acá vuelvo a escribir coseno del ángulo dividido el seno del ángulo, ¿sí? Ahora voy a transformar el denominador de la fracción que hay en el numerador. Por ejemplo acá, para la secante, yo tengo que acá la secante me va a quedar de la siguiente forma. Acá tengo 1 dividido el coseno del ángulo, porque esa es la transformación de la secante, por, y ahora vamos acá por el coseno del ángulo. Vean ahí, ¿sí? El coseno ese sí no se va a transformar para nada. Lo dejamos ahí, ¿sí? Ahora vamos al denominador.
En el denominador bastante fácil porque ahí yo tengo que es el seno del ángulo. Voy a colocar mejor la fracción de primero. Ahí estamos. Porque ahí yo ya tengo el seno del ángulo. Voy a ponerlo por acá. Y luego tengo el coseno del ángulo que está por acá. Más. Y ahora voy a tener acá nuevamente otra fracción. Y va a ser, en este caso, veamos acá. Ahí voy a tener el coseno del ángulo. Y va a estar dividido dentro de el seno del ángulo. Ahí estamos. Esa es la transformación. Pero todos me van a decir, ay, pero es que se mira la fracción muy gigante. Pero así es, pero vean que ahí vamos a aplicar unas simplificaciones y van a ver que ahí no va a pasar que... No va a pasar así nada más. Veamos. Bueno. Entonces el siguiente paso va a ser simplificar las fracciones. Simplificar las fracciones. ¿Sí? Cuando estemos trabajando con fracciones, ustedes se van a acordar de la matemática 1, cuando vimos fracciones. Y vean pues, por ejemplo acá, en la resta de arriba, pues ya sabemos que ahí es un producto el que vamos a estar realizando. Por lo tanto, si quieren vamos a continuar a partir de acá, para que así ustedes puedan identificar en qué se transforma y todo. Va. Por ejemplo, me voy a ir al numerador, ¿verdad? De la primera fracción que tenemos. Ahí ya sabemos que ahí tenemos que efectuar productos cruzados para poder resolver la resta de fracciones. Por lo tanto, ahí voy a tener en el denominador el producto de coseno del ángulo por el seno del ángulo. Arriba voy a transformar esto. Ya saben, ahí el resultado nos quedó seno del ángulo por seno del ángulo, que me va a quedar como seno cuadrado del ángulo seno cuadrado del ángulo menos el coseno. Voy a agregar acá, ahí estamos. Y entonces ahí voy a tener, permítanme que acá, ahí estamos, coseno cuadrado del ángulo. Solo voy a aceptar acá al compañero o compañera que está tocando la puerta. Ahí estamos. Va. Regreso a la pizarra y vean. Ahí ya tenemos la primera. Va. Acá vean lo que pasa. Aquí podemos hacer una cancelación. Voy a cancelar coseno del ángulo y coseno del ángulo. Y esto me va a quedar como un 1. Y listo. Y aunque más adelante pues ese 1 se puede eliminar, porque no necesariamente se va a escribir. Va. Ahora acá la misma metodología vamos a utilizar para poder operar. La misma metodología que utilizamos para operar la resta de fracciones, vamos a utilizar para poder resolver la suma de fracciones. Entonces ahí me queda lo siguiente. Nuevamente están tocando la puerta, solo permítanme acá. Ahí estamos. Y listo, solo permítanme. Ahí estamos. Va. Veamos acá. Voy a agregar nuevamente la fracción. Y acá voy a estar haciendo lo siguiente. El producto de los denominadores. Coseno por seno del ángulo. Coseno del ángulo. Voy a agregar acá. Coseno por el seno del ángulo. Arriba
voy a estar efectuando producto, en este caso de seno del ángulo por el seno del ángulo, que va a ser igual a seno cuadrado del ángulo más, y voy a estar efectuando acá, a ver, y voy a tener ahí el coseno cuadrado del ángulo. Y ahí estamos. Miren. Ahí ya transformamos la expresión. A partir de ahí. Va. Pero como yo lo que necesito es reescribir la expresión, entonces el tercer paso va a ser escribir la expresión. O mejor dicho, seguimos simplificando las fracciones. Va, por ejemplo, voy a llevar esto acá. Voy a llevar esto de acá. Y vean, por ejemplo, voy a eliminar esto porque esto no me sirve. Va, vean pues, vamos a quitar esto. Eliminemos esto, porque ahorita lo que me importa es que vean qué va a pasar con esto que hay acá. ¿Sí? Va, vean, ahí no hay problema porque este 1 lo podemos eliminar. Y ahí, ¿cómo me va a quedar la expresión? La expresión me queda de la siguiente manera. Permítanme. Ahí la expresión me queda de la siguiente manera. Eliminando 1, yo voy a tener coseno del ángulo por el seno del ángulo. Arriba siempre voy a tener lo que es el seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo. Y ahí estamos. O sea, seguimos. Pero ahora bien, lo que sucede acá es que ahora tenemos que efectuar productos de medios y de extremos, ¿verdad? Pero fíjense que aquí hay un detalle. Aquí veamos. Aquí fíjense que sucede lo siguiente. Y les voy a decir qué puede pasar con esta parte. Y veamos acá. Aquí nosotros lo que podemos hacer, podemos cambiar la identidad. Porque fíjense, miren acá qué pasa. Ahí hay una identidad. Revisemos las identidades pitagóricas. Veamos las identidades pitagóricas. Vean. Vean dónde está esa identidad pitagórica. Ahorita les voy a indicar. Miren. El seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo, ¿cuánto es? Nos da 1. Entonces podemos cambiar esa identidad. Por lo tanto, nosotros podemos en el siguiente paso decir cambiar. Como ahí nosotros podemos cambiar esa identidad. Por lo tanto, vuelvo a copiar toda esta expresión. Y esto me va a quedar como como recordemos que coseno del ángulo más el seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a 1. Y ahorita voy a colocar acá el fundamento para que usted se pueda guiar, ¿sí? Y para que usted encuentre la lógica, ¿sí? Porque ahí sabemos que el seno cuadrado del ángulo, y eso va a ser siempre, más el coseno cuadrado del ángulo va a ser igual a
1. Eso es una identidad pitagórica. Por lo tanto, podemos transformar esa identidad pitagórica. Ahora veamos lo siguiente. Aquí podemos efectuar algunas cancelaciones. Pero para que puedan ver esto, yo necesito hacer el producto de medios y de extremos. El producto de medios y de extremos me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, acá pego de nuevo y voy a ver acá. Les voy a señalar. Sabemos acá que el producto de medios y de extremos, sabemos que acá, solo permítanme, se los voy a mejor a colocar escrito como paso. Efectuar producto de medios y extremos. ¿Sí? Producto de medios y extremos. Nos está dando a entender que el seno del ángulo por el coseno del ángulo se va a multiplicar por coseno del ángulo por seno del ángulo. Y acá coseno del ángulo por el seno del ángulo se multiplican por 1. Y por lo tanto ahí, al saber que se tienen que hacer esos productos, nos queda lo siguiente. Va, vamos acá. Ahí estamos. Va. Vamos a quitar todo esto, porque ahorita todo esto se va a transformar en una fracción. Así sencilla. Por lo tanto, tengo el primer producto y me va a quedar, y lo voy a colocar en un paréntesis. Voy a tener que el coseno del ángulo va a estar multiplicado por el seno del ángulo. O sea, ese producto va a estar multiplicado por, y vamos a agregarle la resta del seno del ángulo. Acá el ángulo menos el coseno del ángulo. Miren, qué bonito, ¿verdad? Y ahora, acá como el coseno del ángulo por el seno del ángulo por 1 va a ser igual a el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Miren cómo quedó el producto. Y ahora bien, siguiente paso. Ahí vamos a efectuar la cancelación. O vamos a decirlo de esta manera. Seguimos simplificando. Y miren, para ahí lo que vamos a continuar cancelando, lo siguiente. Vamos a cancelar el coseno del ángulo por el seno del ángulo y el coseno del ángulo por el seno del ángulo. Y por lo tanto nosotros podríamos decir que la respuesta final de esto es lo siguiente. O sea, de esa gran fracción, usted va a tener la siguiente respuesta. Ay, me pasé. Que ahí al final usted va a tener lo siguiente. O sea, la respuesta de todo eso va a ser la resta de el seno cuadrado del ángulo menos el coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Muy bien. ¿Dudas con esta expresión? Esa es la respuesta. ¿Dudas, inquietudes? Compañeros y compañeras, ¿estamos bien?
Lick, buen día. Buen día. Solo si pudiera volver a explicar un poquito antes, Lick, ahí no le agarré bien ¿Dónde? ¿Dónde? Usted indíqueme. donde comenzó. ¿De acá? Ajá, exacto. Ajá. ¿Qué no le comprendió? Pues ahí no sé cómo inició el planteamiento. Gracias. Bueno, primero lo que hicimos fue nosotros, después de haber intercambiado, fue la simplificación. Recordémonos que ahí voy a ir señalando la tangente es la expresión seno dividido coseno menos la cotangente, que es coseno dividido seno. Va. Ahí efectuamos productos cruzados. Creo que a eso se refiere. O sea, se lo voy a resumir acá. Veamos. Permítanme acá. Ah, ya sé. Ya entiendo. Va. Por ejemplo, vamos acá. Vamos a tomar de referencia lo que hicimos acá. Porque vea, ahí ese planteamiento voy a tener un paréntesis. No, un cuadro voy a efectuar, voy a hacer acá. Porque, por ejemplo, para la fracción, recuérdese que para la fracción yo me voy a estar fundamentando en los productos cruzados. O sea, es decir, que yo ahí voy a estar efectuando el producto. En este caso, voy a decir que, digámoslo así, por ejemplo, tengo el seno de A dividido el coseno, por decirle así, para no complicarme mucho por la cuestión de los signos, del nombre de los ángulos. Se resta, por ejemplo, con el coseno de A dividido el seno de A, va a ser igual al siguiente producto. Señalo siempre, y acá voy a tener el producto del coseno de A por el seno de A, y acá arriba voy a tener el siguiente paréntesis en donde yo voy a tener el seno de A por el seno de A. Por eso me quedó seno cuadrado, el signo. Luego voy a tener coseno. Permítame acá, encierro de nuevo un paréntesis. Coseno de A por coseno de A. Creo que aquí se extendió el pizarrón, así que vamos a... Ahí estamos. Voy a extender la cuestión esta también para que así ustedes al momento de consultar la pizarra le comprendan. ¿Sí? Va. Ese es el planteamiento de la fracción. Va. ¿Sí? Y finalmente, todo eso me quedó igual ¿dónde está? Ahí estamos. Todo eso me quedó igual a... Veamos acá. Al seno cuadrado del ángulo. Le voy a colocarle A por estrategia. Menos el coseno. Se lo coloco así. Ajá. Va.
Ahí estamos, ese es el planteamiento de la fracción. ¿Qué es lo que en ese sentido pues es debido? Esa es la respuesta, ¿va? Que es justamente lo que usted ve. Mire, eso es lo que nos queda en la fracción. Va. Acá lo que hicimos fue que como 1 sobre el coseno, que es la secante, que se multiplica por el coseno, lo que hicimos ahí fue únicamente cancelar coseno con coseno. Aunque ahí también nos hubiera sido simple hacer lo siguiente. Multiplicar 1 por el coseno, que me va a dar el coseno, dividido coseno del ángulo. Y coseno del ángulo dividido coseno del ángulo, ¿cuánto me da? Siempre igual, me da 1. Y ahora acá, para la suma de fracciones, también utilizamos esta misma mecánica. Acá la diferencia va a ser la siguiente. Que lo único que va a cambiar es el signo. Pero ahí lo demás es totalmente lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Va. Muy bien. Ya estamos con esta parte para pasar a las siguientes. Sí, Lick, gracias. Va. Correcto. Recapitulemos. Entonces, como yo lo que tengo que seguir es simplificando la fracción. Pero acá, ¿saben qué me encontré? Me encontré con que resulta que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es una identidad pitagórica. Vine a mi tablita y ahí está esa identidad pitagórica. Por lo tanto, para no complicarme la vida, la puedo transformar. Y como se dice que el seno cuadrado del ángulo más el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, entonces ustedes pueden ver que ahí se transformó en un 1. Y que al momento de efectuar el producto de medios y de extremos, porque definitivamente tenemos que hacer algo para poder simplificar toda esa fracción que se mira así compleja, pero no, porque ahí lo que hicimos fue multiplicar. Vamos acá. Le voy a agregar acá un cuadro. Ahí lo único que hicimos fue. Veamos acá. Ahí lo que hicimos fue únicamente transformar. Permítame acá. Ahí únicamente voy a tener el producto. Ah, pero eso está escrito ahí, fíjense. Bueno, dejémoslo ahí. Porque ya vi. Ya vi qué pasó ahí. Voy a eliminar esto. Y voy a eliminar esto. Va, ahí estamos. Va, en realidad lo que hicimos fue acá razonar el producto. ¿Sí? Del seno cuadrado del ángulo. Le voy a agregar acá porque aquí no le agregué el ángulo. Ahí estamos. Lo que hice fue razonar el seno cuadrado del ángulo menos el coseno cuadrado del ángulo por el seno del ángulo por seno, coseno del ángulo por seno del ángulo, que es lo que ustedes ven acá, ¿sí? Por esto. Vaya, ahora el coseno del ángulo por el seno del ángulo multiplicado por 1, que va a ser igual a coseno del ángulo por el seno del ángulo. Que de último, al estarse multiplicando, se cancelan. Y es por eso que solo nos queda seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo. Y así es. Y bueno, entonces, ¿hay alguna duda más con esta expresión? Lick, disculpe. Dígame. Cuando usted eliminó el 1 que tiene ahí, lo que hizo fue dividir todo lo que tiene en el numerador entre el 1 para dejarlo eliminado, ¿verdad? Usted habla de acá.
arriba, ese no lo ha eliminado ahí, es el otro uno. El primer uno que eliminamos. Exacto, usted lo que hizo fue dividir, podríamos decir mentalmente, todo lo que tiene arriba entre ese uno, para eliminarlo. Así es, o mejor dicho, lo que usted podría establecer mentalmente es que se efectuó únicamente la división. Permítame acá, voy a insertar un cuadro. O sea, que usted mentalmente va a establecer que resolvió la división entre estos, entre el numerador y el denominador. Con efectuar esa división, ya deja usted únicamente como la fracción que logra usted observar. O también lo podríamos asumir así como usted lo planteó. O sea que ese 1 va a estar dividiendo a todos. Pero recuérdese que si tuviéramos que efectuar un producto de medios y de extremos, por ejemplo, entre esta fracción, voy a quitar este elemento porque... O bueno, lo voy a extender. Por ejemplo, si tuviéramos que efectuar productos de medios y de extremos, por ejemplo, con esta expresión y el denominador, le tendríamos que agregar un 1 a lo que está en el numerador. Por eso es que mentalmente propongo que nosotros al momento de eliminar el 1, permítame acá, es que esto sí que... A ver, permítame acá. Vamos a acomodar esto. Ahí estamos. De que nosotros mentalmente cuando simplifiquemos es únicamente la fracción que se encuentra en el denominador. Porque acá seno cuadrado del ángulo menos coseno cuadrado del ángulo también tiene su denominador, que es 1, pero que no precisamente se escribe. Acá, porque hubo eliminación, ese 1 sí se tenía que escribir. Pero, como recordando siempre que toda expresión tiene un denominador 1 y que no necesariamente se tiene que escribir, fue en eso que me basé para que quedara de esta forma. Muy bien. ¿Más dudas sobre esto? ¿No hay dudas? Licenciado, buen día. Perdone, ahorita no hay dudas, pero ya a la hora de hacer uno de los ejercicios, fíjese que yo estaba haciendo los ejercicios que usted nos dejó y encontré un 78 punto y algo y me costé la 1 de la mañana y no lo pude discernir. Entonces ese es el problema, que ya cuando uno está trabajando es la situación. Va, perfecto. Vamos a ver eso al término de la clase, ¿sí? Va. Veamos. Muy bien, si no hay dudas con esta expresión, entonces vamos a ir a la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? Vamos a escribir acá. Conclusión. Y bueno, dentro de la conclusión ahí tenemos lo siguiente. Dice así. Dice que las identidades trigonométricas pues contienen funciones para poder simplificar las expresiones. Y, o sea, fundamentalmente ustedes, o mejor dicho, nosotros, tenemos que tomar en cuenta, ya sea aprendernos, ya sea de memoria, o utilizar pues un material de apoyo
es elaborando una tarjetita o una hoja con todas esas expresiones, porque ahí sí es necesario que las conozcamos y que a cada momento en que nosotros vayamos simplificando, reconozcamos si podemos ir cambiando, ¿sí? Si me sirven las identidades recíprocas y si me sirven las identidades, cuáles son las que me pueden servir. Si puedo apoyarme en las identidades de cocientes, si me puedo apoyar en las identidades pitagóricas, ¿sí? Esa es la conclusión de este asunto, ¿sí? Y bueno, eso es lo que nosotros estaríamos concluyendo con este tema de simplificación de expresiones trigonométricas, ¿sí? Esa sería la conclusión. Tener nuestra tabla e ir transformando y siempre ir checando nuestra hoja con identidades. ¿Por qué es necesario que la vayamos checando? Ya les comentaba. Podemos ir haciendo transformaciones para que nos simplifiquen las operaciones. Ustedes pudieron ver, por ejemplo, acá. Vamos a ir justamente a este paso. Miren, acá cuando yo obtuve seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, pude cambiar la identidad basándome en la identidad pitagórica. Pero tomemos en cuenta también que las identidades pitagóricas únicamente funcionan para las que tienen exponentes. Pero por ejemplo, pretender que solamente seno del ángulo más coseno del ángulo sea igual a 1, no, ahí no funciona. Ahí solo funciona si nos aparece seno cuadrado más coseno cuadrado, ¿sí? Ahí sí es igual a 1 y es por ello que acá lo pude cambiar a 1, ¿sí? Y bueno, el ejercicio se los voy a estar compartiendo en Classroom, al igual que esta pizarra, ¿sí? Veamos acá. De una vez la voy a exportar, porque así es el término que utilizamos para poder de una vez guardar la verdad. Y solo permítanme acá. Vamos a... Esta es la pizarra de la clase 9 y 10. Y vamos a ponerle la fecha de hoy, 10 del 09 del 2022. Ahí estamos. Y eso es todo. Vamos a empezar con el otro tema, ¿sí? Que también va a ser necesario que tengamos siempre nuestra tabla de apoyo. Voy acá y veamos. Tengo lo siguiente. Ahí estamos. Pizarra 17. Le voy a colocar hoy la fecha. Tenemos hoy fecha. Hoy es 10 de septiembre del 2022. Y vamos a ir con el tema de verificación y comprobación de identidades. Entonces el tema es verificación y comprobación de identidades. Bien, nos vamos a ir con detenimiento acá para que le podamos comprender. Porque, por ejemplo, acá en el problema nos piden lo siguiente. Solo veamos acá. ¿Dónde estamos? No, este documento no es. Es este. Solo vamos a hacer unas modificaciones.
Y listo, vamos a iniciar con este ejercicio. Bueno, ahí estamos. Solo vamos a hacer unas cuestiones acá. Ahí estamos. Vamos a subir el problema. Y dice lo siguiente. Y pues nos dice que tenemos que demostrar, verificar las siguientes identidades. Entonces acá. Demostrar, verificar las siguientes identidades. Ahí estamos. Demostrar, verificar las siguientes identidades. ¿Sí? Ahora veamos acá. Vamos a utilizar lo siguiente. Voy a tratar de dividir la pizarra mejor en 3. No, mejor no. Mejor voy a trabajar así. Va. Demostrar, verificar las siguientes identidades. Vamos a subir acá una imagen. Y permítanme. No, no es acá. Es por acá. Ahí estamos. Va, miren. Ahí está. Demostrar, verificar las siguientes identidades. Entonces acá nosotros tenemos que transformar, ¿verdad? O sea, tenemos que dejar los dos lados idénticos. Es decir, el izquierdo tiene que ser idéntico al derecho. ¿Va? Y bueno, nosotros para poder hacer este ejercicio, vamos de una vez a la solución. Va. Veamos acá. En la solución, nosotros primero nos vamos a apoyar en nuestra tabla. Entonces, vamos a escribir apoyándonos en la tabla de identidades. Sí, porque es una tabla de identidades la que nosotros vamos a estar utilizando. Solo que, veamos acá, la hice en otra versión, pero fíjense que me gusta más la que hemos estado utilizando. Así que voy a ir a la pizarra anterior. Solo acá. Veamos. Voy a copiar. Ahora pego acá. Miren. Solo quiero ver dónde me pegó la tablita. Miren hasta acá abajo. Bueno, este es el conflicto. Bueno, le vamos a ver pues el mouse, que siempre ahí nos apoya. Ahí estamos. Va.
Miren, apoyándonos en las identidades, nosotros vamos a utilizar la tabla en la cual nosotros vamos a ver qué identidades podemos transformar. Uno de los consejos es que nosotros tenemos que analizar. Vamos a escribir analizar y visualizar el lado sencillo y complejo de la identidad o de la expresión. Dejémoslo así, de la expresión. Vamos a ver la primera, que dice coseno cuadrado. Permítanme acá. Vamos a escribir acá la 1, que es la de coseno. Voy a dejarlo por acá. Y veamos. Tengo coseno cuadrado de A. Y permítanme acá. Menos el seno cuadrado de A. Y que dice que esto va a ser igual. Veamos acá. A 2 veces. 2 veces. Veamos acá. El coseno cuadrado. Y si no estoy mal, menos 1. Vamos a regresar acá. El coseno. Solo le voy a agregar coseno de A menos 1. Ahora, a criterio de ustedes, compañeros y compañeras, en esta expresión, ¿cuál es el lado más sencillo? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. El izquierdo piensan que es el lado más sencillo. ¿Y por qué piensan que el derecho es el lado más complejo? A ver, ¿por qué? Porque tiene un 2. Yo diría que el más sencillo es que el que está al lado derecho, Lick. Perfecto. Bueno, sí podría decirse que puede ser el lado más complejo por el hecho de que tiene un 2, tiene un 1, pero vean una cosa, no tiene el seno. No tiene el seno. Del otro lado tenemos cuadrados y sí está la función seno. Pero bueno, para estos casos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al paso 1. Analizar la parte compleja de la identidad. Y veamos. Bueno, lo voy a colocar acá. 1. Analizar cuál es la parte compleja de la identidad. Vamos a quitar acá esto. Y bueno, acá el lado complejo, pues les voy a contar, es el siguiente. El lado complejo acá, y ya van a ver después el por qué, es lo que se encuentra en el lado izquierdo. Esa es la parte compleja. Va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lado izquierdo yo lo tengo que transformar a manera de que me quede igual al lado derecho. Pero ¿cómo le voy a hacer? Va. Si yo ya sé que este es el lado complejo, entonces yo acá voy a trabajar de la siguiente manera. Entonces, puedo iniciar con lo siguiente. Para que me pueda quedar parecido, o sea, para que me pueda quedar coseno, ¿cuál de estos dos
¿Cuál? O sea, ya sea... A ver, planteémoslo de la siguiente manera. Tengo que transformar el seno del ángulo o el coseno del ángulo para que me quede 2 veces el coseno del ángulo. ¿Qué piensan ustedes? Para que me quede 2 veces coseno cuadrado del ángulo A menos 1, ¿cuál tengo que transformar? ¿El coseno o el seno? El seno. Así es. Entonces nosotros vamos a decir que transformando, y le voy a escribir acá, el seno cuadrado del ángulo queda 2 puntos. Y me voy a llevar acá esta expresión. Va a ser necesaria llevarme esta expresión para que usted vea cómo si va a quedar como una identidad. Va, vea. Ahora la pregunta es, de las identidades pitagóricas, porque son las que nos van a servir, ¿con cuál podemos transformar el seno del ángulo, pero a manera de que nos quede coseno? Veamos. La primera, que es seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, no nos ayuda. Para nada. No. Mucho menos la de cosecante. Tampoco la de secante, esa no nos ayuda. 1 menos el coseno del ángulo, que es igual al seno del ángulo, tampoco no nos ayuda. Permítanme acá. Pero ¿qué creen? Permítanme. Veamos. Y al final de cuentas, por ejemplo, acá tengo 1 menos el seno del ángulo, que es igual a coseno del ángulo. ¿Será que esta nos ayuda? No, tampoco nos ayuda. La de cotangente tampoco, la de tangente tampoco. Pero resulta que miren que me encuentro acá. Voy a pegar la tabla a cada instante. Y me va a acompañar a la par, para que ustedes puedan ver qué es lo que voy eligiendo. Pero, ¿qué creen? Miren. Acá puedo elegir esta. Porque porque el seno cuadrado queda en términos de coseno cuadrado. Y por lo tanto, vean lo que sucede acá. Y esta es bastante sencilla. Yo acá voy a sustituir y miren lo que me queda. Y voy a colocarle un paréntesis. Y lo voy a transformar en 1 menos. Y voy a ver acá el coseno cuadrado de A, que va a ser igual a 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1. ¿Sí? Así es. Vea. Así queda. Vamos ahora con el paso 2. Y lo que vamos a efectuar es la ley de los signos. O mejor dicho, sí. En la 2 aplicamos regla de los signos. Va. Ahí, como voy a arreglar signos, tengo lo siguiente. Aquí justamente este signo menos va a hacer que se transforme todo lo que hay dentro del paréntesis. Y si se va a transformar en lo siguiente. Por ejemplo, 1 va a quedar negativo, pero acá tengo que un menos por menos lo vamos a escribir como positivo. Y voy a agregarle el coseno cuadrado del ángulo. ¿Sí? Paso 3. Reducir semejantes. Ahora bien, ¿quiénes son los semejantes? Acá.
¿Quiénes son los semejantes? A ver, cuéntenme. Eso lo vieron ustedes en la mate 2. En reducción de términos semejantes. ¿Quiénes son ahí los semejantes? Coseno cuadrado. Exactamente. Y como ahí nosotros estamos sumando coseno cuadrado más coseno cuadrado, ¿cuánto me da? 2 coseno cuadrado. Me da 2 veces el coseno cuadrado. Ahora viene la pregunta. ¿Nos quedó como una identidad? Ahí quedó la igualdad, Lick. Exactamente. Eso es verificar y demostrar una identidad. Que tienen que quedar iguales. Es una igualdad, con lo que queda al final. Y listo. Esa es la respuesta de ese ejercicio. ¿Dudas con la expresión? ¿No hay ninguna duda? Perfecto. Si no hay dudas, entonces quiere decir que sí estamos comprendiendo. Va. Repaso rapidito. Nosotros vamos a analizar cuál es la parte compleja de la identidad. Yo llegué a la conclusión que es el lado izquierdo por el hecho de tener dos expresiones al cuadrado. Mientras que acá tengo solo una expresión al cuadrado y la unidad. Entonces, como ya que analicé cuál es la parte compleja, luego paso a transformar una de las identidades que tengo en la expresión. Por ejemplo, el seno cuadrado de A, porque como pude ver acá a la izquierda que solo tengo coseno, quiere decir que yo el seno cuadrado tengo que transformarlo en términos de coseno cuadrado. Dentro de las identidades pitagóricas cuento con una identidad que dice que 1 menos el coseno del ángulo es igual al seno cuadrado del ángulo. Por lo tanto, yo con esta elección transformo y digo que 1 menos el coseno cuadrado de A va a ser igual en este caso a 2 por el coseno cuadrado de A menos 1. Va. Luego aplicamos regla de los signos y por supuesto ahí 1 nos va a quedar negativo y el coseno cuadrado que en el paréntesis se encuentra negativo pues se escribe como positivo. Luego reducimos semejantes sumando coseno cuadrado de A más coseno cuadrado de A y me queda 2 veces el coseno cuadrado de A menos 1 que no tiene con quién reducirse y así es como nosotros lo dejamos como una identidad. Vamos con la número 2. La 2 es 1 sobre la tangente, ¿sí? Si quisiéramos trabajar con la parte simple, también funcionaría. Porque ya vimos con la parte compleja, pero ahora con la parte simple de la expresión. Fíjese que con la parte simple de la expresión, en este caso no se podría trabajar. Pero habrá que analizarlo. Porque en primer lugar tendríamos que desarticular. Tendríamos que desarticular en este caso 2 veces el coseno cuadrado de A. O sea, es decir, veamos. Por ejemplo, me voy a llevar la expresión la general, va. Permítame acá. Veamos. Si trabajamos con la parte sencilla, nosotros acá primero tendríamos que desarticular lo que es
tendríamos acá que hacer lo siguiente. Desarticular o descomponer. Y tendríamos que descomponer en este caso 2 veces. Y veamos acá el coseno cuadrado de A. Es la parte que tendrá que descomponer. Es la única que primero tengo que descomponer. O sea, factorizarlo, ¿vale? Podría decirse que sí. Porque en este caso, pero yo lo llamo un poquito más descomponer, porque factorizar es que lo convierta en el producto de 2 términos. Y ahí no estoy convirtiendo en un producto de 2 términos. Ahí lo que estoy haciendo es regresar, por ejemplo, este término a lo siguiente, a coseno. Y les voy a decir cómo. Ahí yo tendría que regresar 2 veces el coseno de A por coseno cuadrado de A más coseno cuadrado de A. Y les menciono, factorizar no. Porque la factorización es cuando transformamos digamos una expresión en un producto de 2 términos. Pero acá nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, a regresar un término a su forma original. Y en este caso, como aquí identificamos que esto es una suma, pues lo que estamos haciendo nosotros es que la suma la estamos transformando a la forma original, que es coseno cuadrado más coseno cuadrado. Y ahora bien, acá como ya tengo desarticulada la suma, ahora nosotros vamos a identificar por ejemplo, ahí podría yo decir que tendría que yo identificar si hay alguna identidad a transformar. ¿Va? Y es que lógicamente si es una identidad, sí, se puede trabajar con cualquiera de las dos partes. Pero bueno, entonces, vengo con mi tabla. Y ahora la pregunta es la siguiente. Va. Ahora, ayúdenme a elegir. ¿Hay presente acá una identidad que pueda transformar en esa desarticulación? Cuéntenme, ¿sí o no? Analicemos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tan en silencio? ¿Qué está pasando? A ver. Les voy a dar una pista. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vean esta expresión. La que les encerré a continuación en la figura. Esa es una identidad. Busquémosla. Rick, perdone la pregunta, entonces, o sea, cuando aparece una expresión con, digamos, con
ya sea sumando o restando algún número, eso es para identificar una identidad. Así es, solo que aquí nos faltó algo, estoy identificando. Que para que pueda coincidir, ¿verdad? Para la identidad a transformar, nosotros sabemos que aquí esta es la que nos va a poder ayudar. Pero, acá si usted se da cuenta, el coseno está positivo. ¿Va? Y acá 1 está negativo. Pero entonces, ¿qué misterio o qué pasa ahí? ¿Va? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Que para nosotros poder transformar la identidad, tenemos que hacer un arreglo de signos. Y como nosotros ya hemos identificado que sí existe una identidad, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es un arreglo de signos. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque esta es la más parecida. Porque a simple vista ustedes van a decir, pero ¿cómo va a decir que esa nos va a ayudar si no se parece en absolutamente nada? Pues hay que arreglar los signos. Quiere decir que para que esto sea posible, usted tiene que hacer el siguiente arreglo. Va. Vamos a tener que colocar un signo menos. Y ese signo menos, como es lo que va a transformar lo que está dentro, quiere decir que voy a tener un... Para que haya obtenido coseno positivo es porque en el arreglo de signos el coseno tiene que ser negativo. Por lo tanto yo tendría que tener menos coseno cuadrado de A más 1, que en este caso sí es positivo. Pero arreglando esto de otra manera, nos tendrá que quedar de la siguiente forma, ¿va? Para que tenga concordancia y para que usted lo pueda identificar. Lo tendríamos que transformar en 1 más, en 1 menos, y vamos a decir que es coseno cuadrado de A. Ahí solo lo único que hice fue cambiarle la posición. Y ahora sí, coincide con lo que tenemos en la tabla. Y por lo tanto, si coincido con lo que tiene en la tabla, quiere decir que entonces, que al cambiar esto, me queda como seno cuadrado de A. Y ahí está. Nuevamente vuelve a quedar una identidad. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué O sea que piensan? sí es posible hacerle con las dos partes, ¿vale? Ah, sí, es posible. Ahorita que ya lo analizamos, sí es posible. Porque si puede llegar a quedar una identidad, solo que es mejor trabajar con la parte compleja, no con la parte sencilla. Porque al final de cuentas, con la parte sencilla, usted vio que tuvimos que hacer una desarticulación, arreglo de signos, para que nos pueda quedar cabal la igualdad, digamos, de lo que tenemos al lado derecho. No, al lado izquierdo, perdón. Sí, así es. Y ahí es de un análisis, es un gran análisis el que tenemos que hacer. Pero sí se puede. Bueno, vamos a concluir la clase porque ya llegamos al término del tiempo. Y vamos a proseguir el siguiente sábado. Va.
Como ya no me quedó tiempo en este curso para resolverle las dudas sobre la tarea de matemática, voy a tomar unos minutos en inducción a la docencia para que lo podamos hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Gracias. Va, perfecto. Entonces, solo les voy a solicitar por favor que enciendan un momentito su camarita. Les acabo de compartir la asistencia en el chat de en el chat acá de la conferencia. Y bueno, voy a tomar la captura en la cuenta de 1, de 2 y 3. Ahí estamos. Ahí estamos, gracias. Entonces ya pueden abandonar la reunión y que tengan un feliz día. Nos vemos en inducción a la docencia.